Hola, en este video vamos a hablarles sobre la secuenciación del ADN método Sanger. ¿Y por qué es importante la secuenciación en el ADN recombinante? Bueno, cuando trabajamos con ADN recombinante mezclamos genes de diferentes organismos para estudiar funciones, producir proteínas o modificar características biológicas. Y bueno, después de manipular el ADN, pues necesitamos confirmar que el gen insertado está correcto, sin mutaciones y en la posición adecuada. Y ahí es donde entra la secuenciación del ADN. Pero, ¿qué es la secuenciación Sanger? Bueno, es el primer método fiable para leer la secuencia de ADN y fue desarrollado por Frederick Sanger en los años 70 y actualmente es conocido como la secuenciación por terminación de cadena. ¿Cómo funciona? Bueno, primeramente se toma el fragmento de ADN que quieres leer, después se mezcla con ADN polimerasa, nucleótidos normales como adenina, timina, citosina y guanina, y nucleótidos modificados llamados ddNTPS, que detienen la síntesis. Y cuando un ddNTP se incorpora, la cadena se corta ahí. ¿Pero qué son los ddNTP? Bueno, los ddNTP son los didesoxinucleótidos, que son nucleótidos modificados que detienen la síntesis del ADN cuando se incorporan, y existen 4 para las diferentes 4 bases nitrogenadas, que son adenina, guanina, citosina y timina. Pero, ¿cómo funciona paso a paso la secuenciación Sanger? Bueno, primero se usa una región que se quiere leer. Los científicos escogen el fragmento de ADN que quieren conocer. Por eso aquí en la imagen podemos ver, en la sección de hasta arriba, que dice un ADN de una hebra de secuencia desconocida. Y después se añade un primer. ¿Qué es un primer? Un primer es una pequeña pieza de ADN que sirve como marcador de inicio. Imagina que es como poner un señalamiento que dice empieza a copiar desde aquí. Entonces, después de que se añade el primer, se puede comenzar la copia de ADN. Entonces, en el tubo de la reacción, que son las mezclas de reacción, se añaden las bases normales, adenina, timina, citosina y guanina, y además se añaden las bases especiales llamadas ddNTP, que en la imagen podemos observar que la primera es adenina, la segunda es citosina, la tercera es timina y la cuarta es guanina. Entonces, las bases normales permiten seguir copiando y los ddNTP son las bases falsas que detienen la copia al instante, cuando son incorporadas a la reacción. Imagina que estás escribiendo y te dan una pluma que a veces se queda sin tinta de golpe. Cuando eso pasa, pues la palabra se corta ahí, ¿no? Bueno, eso es lo que hace un ddNTP. Un punto importante es que como la ADN polimerasa copia muchísimas veces, cada vez que se encuentra con un ddNTP, la copia se frena en un punto distinto. El resultado final es una mezcla de cadenas de ADN todas terminadas en una de las bases. Por ejemplo, si estamos hablando del tubo que contiene DDATP, todas las cadenas van a terminar con una adenina. Pero si estamos hablando del tubo que contiene DDCTP, pues todas las cadenas van a terminar con citosina, y así con los otros dos tubos. Después, estas mezclas de reacción son pasadas a electroforesis en gel de policramida, que ayuda a la detección de las bandas por autorradiografía. ¿Eso qué significa? Que los fragmentos pues se van separando, los más cortos suben más y los más largos se quedan abajo, y esto forma una especie de escalerita en cada columna. Por último, para leer la secuencia se empieza desde arriba, desde la cadena más corta, y se ve en qué columna está, si está en la columna de la base nitrogenada de adenina o en la columna de la base nitrogenada citosina, y se va leyendo de arriba abajo, anotando base por base, y así se obtiene la secuencia completa del fragmento. Con esta imagen podemos resumir lo antes mencionado. Primeramente se necesita un fragmento de ADN, como se puede visualizar en la parte superior de la imagen, y después se necesita un primer, que es el marcador de inicio. Una vez está marcado el inicio, se puede comenzar a generar la copia de ADN. Esta copia se hace de manera normal hasta que es añadido un DNTPS para cada base nitrogenada diferente.
Según sea el caso, este DNTPS va cortando los fragmentos de ADN cuando encuentre la base nitrogenada de la cual se está hablando. Después, estos fragmentos son pasados a gel, los cuales los fragmentos más cortos se tienden a ir arriba y los fragmentos más largos se tienden a colocar en la parte de abajo, finalizando así la copia de un fragmento de ADN por secuenciación Sanger. Ahora, ¿qué tan largo puede ser un fragmento secuenciado con Sanger? Bueno, en promedio se secuencia de 600 a 900 bases y puede llegar hasta 1000 bases si la muestra es perfecta. Por eso se usa más para verificar un gen específico y no tanto para leer genomas completos. Los costos de la secuenciación Sanger, antes en los tiempos 90 y los 2000, pues secuenciar era muy costoso. Una reacción podía costar decenas de dólares y en proyectos grandes como el genoma humano, pues costaban millones. Ahora en la actualidad, en México, en servicios académicos, rondan de entre los 200 a los 350 pesos por reacción y algunos laboratorios privados de entre 500 a 1000 pesos. Y en Estados Unidos, en cores universitarios, de 5 a 15 dólares por reacción. Los costos han bajado muchísimo, porque hoy Sanger es barato para verificar genes y no tanto para genomas completos. ¿Y para qué se usa hoy en la actualidad? Bueno, en la actualidad su uso general sirve para la verificación de genes clonados y construcciones de ADN recombinante, confirmación de mutaciones puntuales, control de calidad en laboratorios, para secuenciar fragmentos pequeños y específicos de 600 a 900 bases y para diagnóstico molecular de variantes puntuales en genes clínicos. Enfocada a la nutrición, sirve para confirmar genes asociados a enzimas metabólicas, para la detección de variantes relacionadas con el metabolismo de lípidos, carbohidratos y vitaminas. También sirve para la verificación de secuencias en estudios de microbiota específica con cepas aisladas y para el control de calidad en la investigación de alimentos genéticamente modificados, y para validar mutaciones estudiadas en nutrición personalizada y nutrigenética.